Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buenos días a todos. Creo que ya quienes siguen las pautas deben identificar el escenario. Unos días son las pautas desde Tollán, algún día son las pautas desde Betel. Ahí según va tocando un sitio y otro. En todo caso, tanto las pautas como la lectura que vamos meditando cada día de los Hechos de los Apóstoles nos ubican en esta experiencia de fe. No son doctrinas, una ideología. Lo insisto cada día porque cada día veo que eso es lo espontáneo en nosotros. Pero cada día se debe ir dando esa transformación a pasar de la idea a la persona. Es decir, de la idea religiosa pasar a la madurez en Cristo, que es el objetivo de la vida humana y de la vida cristiana en esta tierra. De tal manera que sabemos, es el mandato supremo de Jesús, nuestra vida está destinada a ser en medio del mundo prolongación de la humanidad de Cristo. Y esa es, en realidad, la vocación de la Iglesia. Se puede decir con diferentes términos, con diferentes palabras, con diferentes expresiones, pero la vocación de la Iglesia y del cristiano, por muchas vueltas que le vayamos dando, siempre nos toparemos con esta finalidad. Tu vida es iglesia, tú eres la iglesia, adecuadamente acompañada tu propia vida del resto de la iglesia y en comunión con toda la iglesia en la que está presente Cristo y su Espíritu, como estamos celebrando ahora en Pentecostés, pero eres la iglesia prolongando la vida de Cristo en el mundo. De tal manera que tu vivir es la vida de Cristo. Si está bien orientado. No podemos entendernos, concebirnos a nosotros mismos en otro vivir distinto. No, yo ahora voy a vivir, pues me voy a ir de vacaciones un rato. A veces algunos esposos y algunas esposas hacen eso en la casa. Voy a vivir de otra manera. Voy a reiniciar mi vida. La voy a reiniciar con otra persona. Bueno, a veces tenemos expresiones de este tipo como que nuestra vida fuera lo que normalmente llamamos una vida autónoma. Es decir, una vida que no está enlazada, que no está dependiente de Dios. Entonces, yo vivo mi vida, los demás que vivan la suya. A veces tenemos expresiones de este estilo que son curiosas, que serían para decirnos, pero hijo mío, hija mía, tú no sabes lo que estás diciendo. O sea,
¿Cómo es que tú vas a vivir tu vida y que los demás vivan la suya? Tu vida será la de Cristo y los demás tienes que comprender que tendrían que ir viviendo la vida de Cristo. Y es responsabilidad tuya echarles una mano para que descubran el gozo, la gracia, la alegría de Cristo y vivir en comunión con ellos, es decir, en eclesía, en comunidad, en asamblea. Eclesía es asamblea, ¿verdad? ¿Tu vida tendría que ser así? No. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. O sea, que cada uno se las arregle con Dios como le dé a entender. ¡Ay! No sabes lo que estás diciendo. ¡Ay! Ya está regañándonos el padre Miguel Ángel. Ya está enojado. No. Simplemente es situar nuestra vida donde nuestra vida tiene que estar. Y nuestra vida tiene que estar realmente en la identidad para lo que ha sido creada. El egoísmo, la vanidad, el orgullo, la soberbia propia, que son pecados incrustados ahí en la vida humana y que ya contamos con ellos como si fuera lo natural, bueno, nos lleva a concebir nuestra vida de manera autónoma, es decir, de manera completamente independiente y a nuestro aire. En el fondo decimos, no existe Dios, al menos no existe para mí, porque yo vivo la vida que a mí me parece. Cada uno sus cosas y su vida, yo no me meto con nadie, por favor que nadie se meta conmigo. Bueno, es un poquito contradictorio, porque luego estamos esperando a ver a quién contarle nuestras penas, ¿verdad? Y estamos esperando, desde luego, que nadie nos critique ni un pelo, porque si nos critican un pelo, aunque sea de araña, pues no, ahí viene el acabose de nuestra vida, nos quedamos completamente sin piso y nos quedamos ya hechos un mar de lágrimas, ¿verdad? No. Bien, entonces, fíjense, si nuestra intención es realmente ser iglesia, y la iglesia en medio del mundo no tiene otra función más que continuar la misión de Cristo, y la misión de Cristo no es otra más que revelar el amor y la vida de Dios entre los hombres, eso es mi vida. Mi vida es la revelación de Dios, la revelación del amor de Dios entre los hombres. No es otra la vida de la iglesia, la vida del cristiano. No, es que el concilio dice que la vida humana es para evangelizar. O la iglesia existe para evangelizar. Esa es su identidad, su vocación profunda, su naturaleza, su realidad más honda. La iglesia, si no es misionera, bueno, y tú en la iglesia. Ahora, la insistencia de las pautas, tengámoslo muy en cuenta, la insistencia que vamos haciendo en las pautas, en realidad no es otra cosa más que apuntar a que quien evangeliza, quien es misionera, es tu propia vida. Es tu propia vida la misionera. No son tus palabras. Ha llegado la época en que debemos pasar de las palabras a los hechos. Yo lo insisto cada día, porque es que a veces nos consolamos con tener unas palabras, unos sueños, unas expresiones, unos deseos, unas ilusiones, como si eso fuera la realidad de nuestra vida, la realidad. No, la realidad, la realidad de nuestra vida son los hechos. Por eso es tan esencial lo que conocemos, lo que llamamos
testimonio de vida. En realidad el testimonio de vida es la vida, es la vida. Testimonio de vida sencilla, testimonio de vida amable, testimonio de vida obediente, testimonio de vida realmente vinculada con Cristo, testimonio de vida de santidad, testimonio de vida de oración, testimonio de vida de fraternidad, testimonio de vida de humildad, testimonio de vida de trabajo, testimonio de vida de esfuerzo, testimonio de vida de todas las actitudes cristianas. Eso es lo que evangeliza. Y por eso, ciertamente, yo cada día, debo ver cómo alimentar mi propia vida con los reflejos, con los criterios de Cristo, porque esa es mi vida alimentada con los reflejos de Cristo. Esa es la vida evangelizadora, no es otra vida evangelizadora. Y por eso las pautas de cada día y la liturgia de cada día nos va llevando de la mano hacia ese testimonio de vida. Bueno, vamos a retomar los Hechos de los Apóstoles, en que Pablo, pues ayer le habíamos visto cómo salía del Areópago y los atenienses le iban diciendo, bueno, mira, ya te escucharemos hablar otro día cuando hablas de la resurrección de los muertos. Para Pablo, esa experiencia de estar predicando en el Areópago de Atenas, pues fue una experiencia de frustración y de fracaso apostólico. Es decir, todo su discurso tratando de inculturarse en la realidad que vivían los atenienses, pues la verdad no tuvo eco. Dijo que por ahí estaba un tal Dionisio, el Areopagita, ¿verdad? Pero prácticamente no tuvo fruto su predicación. Entonces, salió de Atenas, dice la lectura de hoy, continuamos en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, salió de Atenas y vino a Corinto. Allí se encontró con un judío del Ponto llamado Aquila, en Corinto, y con su mujer llamada Priscila. Priscila y Aquila eran un matrimonio en Corinto que realmente, de todas maneras, es un matrimonio que eran del Ponto, o sea, ni siquiera eran como Pablo, no eran propiamente procedentes de Palestina y eran en Corinto extranjeros. Entonces, dice que habían venido recientemente de Italia porque Claudio los mandó que saliesen de Roma como a todos los judíos. Y ahí estaba este matrimonio que era judío en la diáspora. Primero en el Ponto, luego en Italia, luego en realidad, de una parte, Claudio mandó salir de Roma, expulsó de Roma a todos los judíos. Esto está documentado históricamente, ¿verdad? Intentando efectivamente defender la paz del imperio. Y ese es el motivo fundamental por el que los judíos se fueron esparciendo por las diferentes partes del Imperio Romano. Bueno, el hecho es que Pablo trabó amistad con este matrimonio, con Aquila y Priscila, y como tenían el mismo oficio, es decir, se dedicaban a tejer lonas
unas tiendas de campaña. Entonces se quedó a vivir con ellos, trabajando con ellos. Eran fabricantes de tiendas de campaña, de lona. Cada sábado discutía en la sinagoga, tratando de convencer a los judíos que había en la sinagoga y a los griegos que de pronto se acercaban por allí a escuchar un poquito sobre la religión judía. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo entonces se entregó por entero a la predicación del Evangelio, afirmando ya claramente y sin ningún rodeo que el Mesías esperado por los judíos era Jesús. Finalmente, esta es la predicación. O sea, a quien necesitas en tu vida es Jesús. No le des muchos rodeos. No, es que resulta que es el tiempo de la ecología. Bueno, a quien necesitas en tu vida y quien te va a ubicar en la ecología es Jesús. No, es que ahora es el tiempo de la solidaridad. Quien te va a ubicar en la solidaridad es Jesús. No, es que ahora es el tiempo de la técnica mundial, ya sabes. Es que ahora es el tiempo de la ubicación de una economía global. Quien te va a ubicar en la economía global es Jesús. Es decir, puedes sacarte todos los temas que quieras, pero realmente, ¿quién es la revelación al hombre de la naturaleza del propio hombre? Es Jesús. No le des muchas vueltas. Y ciertamente tu propia vida es Jesús. De tal manera que en esa comunión con Jesús, en esa comunión con Cristo, realmente nuestra vida entra en comunión adecuada con los demás, con los cristianos. Es ahí donde construimos iglesia, es ahí donde se vive la experiencia de santidad. Entonces, los judíos entendían esas palabras, o sea, que el Mesías es un hombre, no es Dios. Pablo dice, es que ese hombre es Dios. ¡No! Se rasgan las vestiduras. Y Pablo les dice, bueno, allá ustedes, yo no tengo la culpa de que ustedes, que sí tienen elementos para entender las características y condiciones en las que debe presentarse el Mesías, no lo hagan. Por lo tanto, de aquí en adelante, yo me dirigiré a los gentiles. Aunque me cueste muchísimo, como me costaba en Atenas, ubicarme en las expectativas y categorías de los gentiles. Los gentiles no esperan ningún Mesías. Los gentiles no han oído hablar de ningún Dios de Israel. Yo les voy a predicar al Dios de Israel, al Dios de nuestros padres, pero me voy a dedicar a predicar a los gentiles. Salió de allí, se fue a casa de un nuevo cristiano, de un catecúmeno, digamos, de un prosélito llamado Ticio Justo, que vivía justamente al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Y así, muchos corintios, después de escuchar la predicación de Pablo, abrazaban la fe. Corinto era una ciudad comercial y era una ciudad, hoy diríamos, muy mundana. Ahí, precisamente por el tráfico del comercio de una parte para otra, la vida era muy dinámica y liberal, propio de las ciudades comerciales, ¿verdad? Entonces, en medio de esa ciudad, Pablo, después escribirá las famosas cartas a los corintios, que son una joya para nuestras sociedades
también a veces muy liberales, etcétera, ¿no? Donde se ubica cada cosa. Bueno, entonces allí resulta que muchos corintios escuchaban la predicación de Pablo, abrazaban la fe, se hacían bautizar, pero Pablo estaba inquieto. Ay, se está haciendo bautizar mucha gente entre los gentiles, y los judíos, que son los sucesores naturales de la revelación de Dios, ahora llegado a su punto culminante en Cristo, no lo entienden, para nada entienden a Cristo. Bueno, estas perplejidades que a veces experimenta el apóstol, mi propio padre, mis propios hijos, mi propia esposa, mi propio esposo, mi propio compañero de comunidad, no entiende la fe. ¿Cómo es eso? Resulta que mi vida trato de conducirla según los criterios de Cristo, trato de ser Cristo en mi vida, pero los demás no hacen una lectura que sea evangelizadora, es decir, que sea comprensiva de esa revelación que mi vida intenta ser. Pablo estaba inquieto hasta que en una noche, dice aquí, tuvo una visión y el Señor le dijo a Pablo: no temas. Bueno, se supone que es en sueños, ¿verdad? Pero a veces las cosas que escuchamos en sueños también, cuando la persona durante todo el día anda inquieta y no sabe cómo resolver determinadas situaciones. Bueno, el hecho es de que Pablo en sueños o por la noche tiene una visión y le dice Jesús: no temas, habla y no calles, yo estoy contigo y nadie se va a atrever a hacerte daño. Que sepas que tengo en esta ciudad muchísima gente que me pertenece, búscala. Bueno, todos los que escuchamos en estas pautas debiéramos escuchar las mismísimas palabras. En esta ciudad de México, en el Valle de México, hay mucha gente que pertenece a Cristo. ¿Cuánta? Pues toda pertenece a Cristo. ¡Ánimo! No calles, sigue predicando, habla. Se detuvo allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Y siendo Galión, romano, procónsul de Acaya, se levantaron a una todos los judíos contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: este hombre está incitando a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Está predicando a los judíos y está predicando lo contrario al judaísmo. Ya estaba Pablo para hablar cuando Galión, dirigiéndose a los judíos, les dice: a ver, que quede claro, si se tratara de una injusticia o de un grave delito, yo les escucharía, como es lógico. Pero se trata de discusiones sobre palabras, sobre nombres y sobre la ley de los judíos. ¿A mí qué? Dice el procónsul, el gobernador, digamos, romano de Acaya. ¿A mí qué me traen esos cuentos? Son unas ideas que ustedes están discutiendo. Es una doctrina. Eso no es mi problema. Yo no quiero ser juez de sus discusiones. ¿Me entienden? Bueno, unas palabras que para un gobernante romano de judíos que tienen sus convicciones propias y que el Imperio Romano
respetaba la religión de cada pueblo que conquistaba. Esa fue quizá la clave para mantener la convivencia y la armonía, la concordia en el Imperio Romano. Pues Galión no quiere meterse y lo sacó del tribunal, por lo que todos entonces se arrojaron sobre el pobre Sóstenes, que acompañaba a Pablo, el jefe de la sinagoga, y comenzaron a golpearlo delante del tribunal. Galión no se preocupó lo más mínimo, y Pablo dice: bueno, no me esperaba esta liberación así tan curiosa, ¿verdad? Pero después de estar varios días, se despide de todas maneras de sus hermanos, y junto con Áquila y Priscila, con este matrimonio, se embarca para Siria. Se había hecho, hoy sería moderno, Pablo, rapar la cabeza en Cencreas, pues había tenido voto de ser nazareato. Bueno, desembarcaron en Éfeso y Pablo dejó allí a sus compañeros y entró en la sinagoga otra vez para hablar con los judíos. En este caso, en Éfeso, le rogaron que se quedara un poquito más, pero él no accedió, sino que se despidió diciendo: bueno, si Dios quiere nos veremos otra vez, y si no quiere, pues les mandaré alguna cartita a los efesios, ¿verdad? Entonces conservamos las cartas a los corintios, conservamos la carta a los efesios, etc. Entonces se fue para se desembarcó en Cesarea, y de Cesarea marítima subió hasta Jerusalén para luego bajar a Antioquía, y después de haberse detenido algún tiempo salió a recorrer sucesivamente las regiones de Galacia, ahí tenemos la cartita a los Gálatas, y Frigia, a quienes no tenemos ninguna carta, a los frigios, bueno, fortaleciendo en la fe a todos los discípulos. Entre tanto, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en la doctrina del Señor, y con un gran fervor de espíritu, Apolo hablaba y enseñaba rectamente todo lo referente a Jesús, pero solo conocía el bautismo de Juan. Entonces Apolo comenzó a predicar resueltamente en la sinagoga. Priscila y Áquila, que lo escucharon, lo tomaron aparte y con un poquito más de precisión, porque habían escuchado a Pablo, trataron de ubicarle en la doctrina evangélica. Como quería él pasar a Acaya, lo animaron los hermanos y escribieron a los discípulos para que le dispensasen buena acogida. Su llegada fue provechosa para los fieles por la gracia de Dios que poseía, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos y les demostraba que Jesús es el Mesías. Bueno, el liderazgo de Apolo, y así poco a poco iban surgiendo en la comunidad determinados líderes que efectivamente extendían la palabra de Dios, y por eso decimos que los Hechos de los Apóstoles es el tiempo de la creación de la Iglesia. El tiempo de Pascua es el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. No es difícil encontrar paralelismos en un sentido general y sobre todo en un sentido personal para ubicar mi vocación, el sentido de mi vida, el sentido de esta profundización pascual en mi oración, en mi reflexión diaria. Vamos a pasar a la lectura, a la segunda lectura. Hoy, perdón que haga esta alusión,
13 de mayo, para los cristianos, el 13 de mayo es un día muy especial para los católicos, sobre todo a partir de 1917, ya un siglo y varios años, en los que se dieron una serie de acontecimientos muy revolucionarios en el mundo, y entre otros acontecimientos también la aparición de la Virgen de Fátima en Coba de Iría. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Coba de Iría. Eso es ese canto popular que todo el mundo sabe, que todo el mundo hemos aprendido, que hemos escuchado, siempre típico y característico del 13 de mayo. Bueno, pues a la Virgen hoy conviene dedicarle nuestra oración y nuestra reflexión. Hay una carta que entre los escritos de la primitiva comunidad es larga, es bastante larga, pero hay un extracto de esa carta, los puntos 4 o 5, que siempre leemos sobre la realidad y la vocación de los cristianos en el mundo. Es prácticamente del inicio del siglo II o del final del siglo III. Es la famosa carta a Diogneto. Resulta que el gobernante de Roma se da cuenta que efectivamente los cristianos están tomando mucha fuerza. Es en realidad una religión distinta, en principio, así según sus informaciones, del judaísmo, y le escribe a su representante que le informe con detalle de qué se trata esa religión, porque oye por aquí, oye por allá, le vienen noticias de todas partes sobre los cristianos, va siendo una secta del judaísmo, es decir, les expulsan de las sinagogas, les persiguen los propios judíos, como acabamos de ver. Pero quisiera saber, este Diogneto, en qué consiste esa nueva religión, así lo entiende él, ¿no? Y entonces este representante romano, después de haber investigado minuciosamente, después de haber conocido de cerca la predicación y la vida de los cristianos, estoy en condiciones de decirte de manera objetiva lo siguiente. Y escribe la carta. En realidad este trozo que vamos a leer es ya el capítulo 5. Es decir, que no es el inicio de la carta, pero en los capítulos anteriores va diciendo: cómo he recibido tu mandato de que averigüe con precisión en qué consiste la vida de los cristianos. Bueno, estamos hablando en el inicio del siglo II. Prácticamente es el escrito más antiguo, o de los más antiguos que tenemos sobre el comportamiento de los cristianos en el mundo. Y siempre ha sido una referencia esta carta para cuando nos planteamos la necesidad de volver al origen, porque es que después el cristianismo y el catolicismo han tenido una evolución, dando por revelación y por palabra de Dios a veces formas y tradiciones que son propias de un tiempo, pero que en realidad hay que reactualizar. Y para reactualizar en la Iglesia, con frecuencia,
lo que nos proponemos es volvamos a los orígenes, pues, porque en muchas cosas quizá nos hemos ido añadiendo de circunstancias y de especificaciones culturales que no necesariamente eran propios de la fresca vida original que toca con más cercanía a Cristo. Ese es el valor de esta carta, ¿verdad? Y esta carta, referida a los cristianos en el mundo, va diciendo a este famoso Diogneto, que le escribe la carta su representante en la zona de Palestina o en la zona más o menos circundante o cercana a Palestina, donde se ha ido desarrollando las primitivas comunidades. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por su modo de vida externa. Los cristianos son como todos. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, no utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Los cristianos en el mundo son como todos. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y a la especulación de nadie. No ha habido un gran filósofo como Platón o como Aristóteles o como Sócrates, ¿verdad?, que haya estado predicando una doctrina propia de un hombre. En realidad, su sistema no profesan, como otros, una enseñanza basada en la autoridad de Platón. No, viven en ciudades griegas o bárbaras, da igual, viven en todas partes. Según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país en el que están, tanto en el vestir como en su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida que a todos les resulta admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero son como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como si fueran extranjeros. Toda tierra es extraña para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Es decir, no se saben de esta tierra. Su patria definitiva, viene a decir, es otra. Es el cielo, es Dios. Su lugar donde habitan es en Dios. Esto lo dice un pagano que se acerca un poquito a la doctrina de los cristianos, ¿verdad? Y no sabe cómo expresarlo. Bueno, viven en la carne, igual que todos, se casan, engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Algunos quieren ver en esta expresión, digamos, como un argumento contra el aborto. Más bien es un argumento contra la disponibilidad de los hijos a la custodia del Estado, al servicio del Estado, ¿verdad? Bueno, tienen hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero con su modo de vivir
superan con mucho estas leyes. Aman a todos y resulta que todos les persiguen y hablan mal de ellos, pues ellos responden bien por mal. No. ¿Cómo no? Se los condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren en detrimento de su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y ellos bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Esta era la ética de las primeras comunidades cristianas, observado desde fuera por un funcionario que quiere dar razón a sus superiores de quiénes son los cristianos. No era cristiano, ciertamente, el redactor de esta carta. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor, hacen el bien y son castigados como malhechores. Al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños, los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. A ver, para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo, y así como el alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo, los cristianos viven en el cuerpo, pero no son del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Aquí este autor hace un poco eco de, digamos, la mentalidad propia de este momento, que es típicamente neoplatónica, ¿verdad? Es decir, el cuerpo concebido como una cárcel en la que está encerrada el alma. Hoy no lo entenderíamos así. Digamos que el alma está encarnada en un cuerpo que no es para nada cárcel, sino la posibilidad de la ubicación entre la materialidad del mundo, ¿verdad? La carne aborrece y combate el alma sin que haya recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres, y la carne se rebela contra el alma en el cuerpo. También el mundo, de esa misma manera, aborrece a los cristianos, pero los cristianos no han hecho ningún agravio, sencillamente porque con su modo de vivir se oponen a los placeres propios del mundo. El alma ama al cuerpo y a sus miembros a pesar de que éste les aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que se mantiene unido al cuerpo. En el momento en que el alma se desaparece del cuerpo, el cuerpo en realidad es un cuerpo inanimado. Si el ánima desaparece, ya es inanimado, ya es un cadáver, un cuerpo sin alma, ¿verdad? De la misma manera, los cristianos, el alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas que son corruptibles,
mientras ellos están viviendo la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación, en el comer y en el beber. Esto se nos tendría que decir mucho a los mexicanos, Estos días celebrábamos el Día de la Madre y a pesar de las normas, de las autoridades sanitarias sobre el confinamiento, con la disculpa de las mamás, se emborrachan los hijos. Así me atrevo a decirlo, al menos en algunos círculos que yo tuve oportunidad. Y curioso porque se juntaron algunos para comer barbacoa a las 2 de la tarde aproximadamente, pero a las 12 de la noche, todavía al calor del aguardiente y de otras especies, ¿verdad? A las 12 de la noche todavía estaban cantando y bailando karaoke por ahí, bailando, qué sé yo. No que estamos en tiempos de epidemia y la distancia social. Bueno, un día es un día, un día es un día. Yo cuando me acercaba a alguno de estos sitios, iba con mi cubrebocas, iba manteniendo la distancia, no acercarme a nadie, etcétera. No, padre, venga, digo, no, después me van a acusar de que yo estoy contagiado, entonces, y que vengo a contagiar a la fiesta. No, mejor me mantengo a distancia y todos contentos, ¿verdad? Es decir, cada uno en su fiesta y en su pachanga, y yo con mi distancia social, que es también necesario en estos tiempos de obediencia un poquito a nuestras autoridades. Bueno, pero lo digo porque ¿cómo necesitamos los mexicanos un poquito más de mortificación en el beber y en el comer? Bueno, también los cristianos constantemente mortificados se siguen multiplicando más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no es lícito desertar. Ahí están los cristianos en medio del mundo. Mi querido Diogneto, tú sabrás qué leyes aplicas en medio de esta situación. Pero si los cristianos son el alma en el cuerpo, cuidado, porque si quitas al alma del cuerpo, te estás quedando con un verdadero cadáver. Hoy, los cristianos, volviendo a los orígenes, seguimos siendo el alma en el cuerpo, de tal manera que si se nos arrancara del cuerpo, quedaría un cadáver, o de hecho a veces nuestra sociedad, más aún, como decía Pío XII, nos estamos conformando con que nuestra iglesia sea un macabro cortejo de cadáveres ambulantes. Así decía Pío XII. La iglesia en nuestros tiempos, y esto estamos hablando casi de hace 3/4 de siglo, ¿verdad? La iglesia, un macabro cortejo de cadáveres ambulantes. No, los cristianos en este tiempo de Pascua somos realmente la vida del mundo. En medio del mundo somos el alma, somos la posibilidad de mantener este mundo animado. Y eso efectivamente es con nuestra oración, con nuestras convicciones, con Cristo en el corazón. Y se refleja, sin duda, también en la manera cultural de incidir en el mundo. Algunos, en este tiempo de epidemia, piensan, ya es hora de que pase la epidemia para volver otra vez a lo mismo. ¿En serio? ¿En serio que tenemos que volver a lo mismo después de que pase la epidemia? No hemos aprendido ninguna lección y no seremos capaces de poner solución
a algunos males que esta epidemia nos ha denunciado de manera patente y que nos están enseñando de que no podemos volver a lo mismo. Habrá algunas cosas que las tenemos que aprender. Por decir un ejemplo, tendremos que aprender sobre nuestra manera de consumir. No puede ser una depredación absoluta de la naturaleza, acabando con la naturaleza, que finalmente se vuelve contra el hombre, sea lo que sea el origen de esta epidemia y el desarrollo de esta epidemia. Por decir un pequeño ejemplo, es decir, no podemos volver a las mismas agendas que fueron suspendidas. Tendremos que hacernos un examen y una reevaluación de criterios sociales a la luz de este tiempo vivido en un confinamiento y en una crisis realmente sanitaria y social y económica y muchas otras cosas, y tendremos que reencauzar la vida. No podremos volver a lo mismo, como si no hubiéramos aprendido nada de este tiempo, al menos los cristianos, que somos alma en el mundo. Bueno, a un nivel quizá más global, a un nivel mucho más sencillo, a un nivel personal, pongámonos nuevamente en relación con el Señor y en relación con Él, cómo tiene que ir reencauzándose mi vida. Hoy tenemos por delante esta tarea. ¡Ánimo! Y a trabajar. Y así sea.